las características del modelo relacional, enfocándonos a las tablas. Algunas de estas características son muy evidentes. Entonces vamos a ver primero las que realmente a la vista tenemos que notar. La característica número 1 nos dice que una tabla se percibe como una estructura bidimensional de filas y columnas. Eso todos hemos visto que está muy claro. La tabla tiene filas y tiene columnas. Cada fila de la tabla, aquí entre paréntesis está un nombre que dice tupla. En algunos autores le llaman tupla a cada fila de una tabla. Representa la ocurrencia de una sola entidad dentro del conjunto de entidades. Eso quiere decir que en una fila yo solamente tengo los datos de una persona o tengo los datos de un hecho, tengo los datos de un objeto. Toda la fila corresponde nada más a una entidad. Número 3. Cada columna de la tabla representa un atributo y cada columna tiene un nombre distinto. También todo eso lo estamos respetando en las tablas que acabo de ver. Todo el mundo está respetando esta característica. Aquí es importante comentar que normalmente cada sistema administrador de la base de datos, si nosotros quisiéramos ponerle a una columna el nombre de otra columna, nos va a marcar un error. Entonces, esta parte, el sistema administrador de la base de datos nos va a ayudar a que cada columna tenga un nombre distinto. La número 4 nos dice que todos los valores de una columna deben ajustarse al mismo tipo de datos. Eso ya está hablando de algo visual, porque los que ya tuvieron oportunidad de trabajar con el MySQL ya saben que cuando describimos la estructura de la tabla, nos pregunta por el tipo de datos. Si nosotros ponemos un tipo de dato alfanumérico, pues es lógico que nos va a permitir incluso escribir números. Por eso estoy comentando que la parte visual es importante. Si yo en mi columna nombre escribo nombres, pero después hay un registro donde yo pongo números, eso ya sería algo incongruente de mi parte como usuario. Entonces, aquí hay que buscar la manera de que el usuario final no pueda caer en el error de capturar cualquier cosa. Si nosotros ponemos que es alfanumérico, cuando ustedes ya vayan programando alguna aplicación van a ver que les va a permitir poner ciertas máscaras para que no caigan en ese error los usuarios de capturar números donde debería de ir pura letra. Entonces, esta parte, este número 4 hay que cuidarlo, pero se cuida desde la parte de la programación. Y la número 5 nos dice que el orden de las filas y de las columnas no es importante para el diseñador, para el sistema administrador de la base de datos. Eso también lo podemos hacer, no importa que en este caso, la tabla que estamos viendo, que la cuota del empleado sea la tercera columna y que la edad sea la última columna, eso no es importante. Y las filas también, puede ser que el empleado 110 esté en la parte de arriba de la tabla y el 101 esté a la mitad. También ya sabemos que esta parte la podemos controlar y podemos ordenar nuestros registros desde la parte de programación. Entonces, estas son las 5 características del modelo relacional que son las básicas. Y normalmente las cumplimos cuando estamos trabajando con las tablas. Las características que vienen a continuación son las que tienen ciertas particularidades que son las que debemos de cuidar más y debemos de respetar. En este caso, esta característica nos dice, cada tabla debe tener un atributo o una combinación de atributos que identifique de manera única a cada fila. Y ese atributo va a ser la clave primaria. Ahorita en los trabajos que vi, pues todo el mundo tiene el ID del empleado. Esa va a ser la clave primaria de esta tabla, pero absolutamente todas las tablas deben de tener su clave primaria. De hecho, es el primer atributo que nosotros debemos de escribir cuando creamos la estructura.
Aquí están las características de la clave primaria. La clave primaria no va a aceptar valores repetidos y tampoco va a aceptar valores nulos. Eso quiere decir que la clave primaria yo no puedo dejarla vacía. Entonces, ahí están. Esta es la característica, una de las características principales del modelo relacional, que cada tabla debe tener un atributo o combinación de atributos. Ese detalle también es importante, que identifique de manera única a cada fila. La clave primaria tiene sus características muy particulares, que son que no va a aceptar valores repetidos y no va a aceptar valores nulos. Eso quiere decir que en esta vista de datos que estoy viendo, yo no puedo tener 2 empleados con el código 104 o con el código 102. Me va a marcar un error desde el momento que yo esté creando el registro con el código duplicado. Me va a decir, estás duplicando el índice de la tabla. Entonces, esta característica también nos ayuda el sistema administrador cuando estamos creando los datos, pero cuando nosotros creamos la estructura es nuestra obligación incluir el atributo de la clave primaria. La siguiente característica nos dice que cada columna tiene un intervalo de valores específico conocido como dominio de atributo. El dominio de atributo es el rango de datos congruentes con el atributo del que se trate. Vamos a hablar en este caso de la edad. Debemos tener un rango de valores aceptable a las edades. Yo no puedo tener ahí alguien que tenga 200 años porque, pues, la verdad sería muy difícil que tengamos a alguien que viva tanto tiempo. En el caso de las fechas, si estamos hablando de un negocio, yo no debo de tener empleados con una fecha de ingreso anterior a la creación de la empresa o una fecha de ingreso posterior a la fecha del día de hoy. Entonces, esos detalles hay que cuidarlos. Ese es el dominio de los datos congruentes. Si estamos hablando de calificaciones, yo no puedo tener una calificación que sea 120. O sea, si estamos hablando de calificaciones que llegan hasta el 100, pues hasta el 100 debe de ser. Entonces, ese dominio del atributo hay que cuidarlo, y generalmente también se cuida o desde la programación, pero hay algunos sistemas administradores de base de datos que nos permiten poner valores mínimos y valores máximos a nuestros atributos. Y ahorita viene la característica, digamos que la que es la estrella el día de hoy. Esta característica dice, cada intersección de fila con columna representa un valor de dato único. Entonces, vamos a ver cuál es el detalle de esta característica. En el caso del nombre, ustedes me comentaron, pues dividimos el nombre en nombre y apellido, porque así se nos haría más fácil la búsqueda. Al final de cuentas, jóvenes, lo que busca esta característica es precisamente eso, hacer más fáciles las búsquedas cuando estemos trabajando con el lenguaje estructurado. Entonces, en este caso, un nombre, ¿cómo lo dividirían ustedes? Un nombre generalmente lo dividimos cuando estamos en Latinoamérica como nombres, apellido paterno y apellido materno. En este caso, estamos hablando de 3 valores que están dentro del atributo nombre. Entonces, eso, si lo identificamos, podemos decir, aquí no estamos respetando esa característica de que cada intersección de fila o columna representa un valor de dato único. Y lo mismo nos estaría pasando con la dirección, porque la dirección, si ustedes observan, está el domicilio, está la colonia donde vive la persona, y en el ejemplo que yo les mostré, incluso tengo el municipio. Entonces resulta que en esa columna yo tengo 3 valores diferentes.
Vámonos al ejemplo de los dependientes económicos. También no es un valor de dato único, porque yo ahí ya estaba poniendo a varios dependientes puesta. Pero esta característica es la principal con la que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer que esta característica se respete en todas nuestras tablas. Y ahorita vamos a ver precisamente cómo vamos a hacerle.